Varias civilizaciones han resistido a Noxus, pero ninguna durante tanto tiempo como los clanes de las montañas de la Gran Barrera. Si bien es cierto que estos feroces minotauros habían intervenido para proteger las rutas de comercio por tierra de la antigua ciudad de Zaun durante milenios, preferían mantenerse al margen de los conflictos más amplios de Valoran. Alistar era un noble guerrero respetado por todos los miembros de estos clanes. En las crudas laderas de la montaña era capaz de espantar a los invasores más valerosos de un solo bramido, y solo los necios se atrevían a hacerle frente en combate. Aún así, Alistar aprovechaba todas las reuniones de clanes para tratar de convencer a sus compañeros de la importancia de forjar vínculos con el resto de las razas mortales. Muchos consideraban que los minotauros eran poco más que bestias, y sus prejuicios erigían barreras que mantenían aislada a esta raza. Y entonces llegó Noxus con una oferta mucho mejor. Su emisaria, la matriarca de la casa Tewine, proclamaba que el imperio se disponía a tomar Basilich, una ciudad situada en la costa este. No obstante, afirmó que no seguirían adelante con sus planes si no contaban con el respaldo de los grandes clanes de las montañas, y convocó una negociación formal en territorio neutral. Gran parte de los minotauros decidieron de inmediato aceptar su oferta. Unirse a Noxus era el modo de alcanzar el poder y el reconocimiento que tanto buscaban. Sin embargo, Alistar no las tenía todas consigo. No era la primera vez que lidiaba con exploradores noxianos y sabía que eran un pueblo astuto y engañoso. Por este motivo, su clan decidió enviarlo a él a reunirse con Tewine, acompañado por 50 de sus guerreros más poderosos, para rechazar cualquier tipo de alianza con Noxus. El resto de clanes eran libres de tomar su propia decisión, pero Alistar se negaba a aceptar la superioridad de un gran general desconocido. Durante esta supuesta tregua, tanto él como su clan fueron víctimas de una grave traición. El resto de clanes mayores ya había jurado lealtad a Noxus, y sus representantes se vieron en su contra en cuanto compartió su decisión. La batalla fue breve, pero sangrienta. Alistar fue quien acabó aplastando el cráneo de Tewine con sus propias manos. Pero tanto él como los guerreros de su clan no tardaron en verse encadenados de camino a la capital noxiana, acusados de haber incitado una rebelión. Los desafortunados minotauros acabaron en los pozos de las arenas justicieras, donde se vieron obligados a participar en un sádico festival de gladiadores conocido como la Carnaza. Alistar no daba crédito ante los vítores de los espectadores sedientos de sangre. Imploró a sus compañeros del clan que se negaran a luchar, que no le ofrecieran a esos noxianos el sangriento espectáculo que tanto deseaban. 21 días más tarde, cuando el festival terminó, Alistar era el único miembro de su tribu que seguía con vida. Cubierto de gravilla y fruta podrida que le lanzaba a la muchedumbre, derrotando a gladiador tras gladiador, se vio obligado a luchar y a pensar como un animal. Asesinó y asesinó hasta que incluso los recuerdos de su hogar parecían estar manchados de sangre. Cuando conoció a Ayelia, una sirviente de las arenas, Alistar ya no era el mismo. Al principio, rugió y embistió contra las rejas de su celda, esperando que la muchacha se asustara o se riera de él como los demás. Pero ella no hizo ninguna de esas cosas. Regresó todos los días para hablarle con respeto y amabilidad, hasta que Alistar
el sufrimiento de Alistar. Estaba convencida de que ambos debían escapar de esa ciudad llena de odio juntos. Le susurró sus planes a través de los barrotes y, por primera vez en años, Alistar sintió que era capaz de pensar en algo más allá de la traición y la vida que le habían arrebatado. Una noche, Ayelia le trajo la llave de su celda. Había sacrificado demasiado para ayudarlo a escapar y él juró que se lo pagaría con creces. Se escabulleron de camino al río, donde les esperaba una barcaza de carga. No obstante, cuando se disponían a subir a bordo, un grupo de soldados noxianos emergió de las sombras. Alistar se lanzó a la batalla, con la vista nublada por la rabia, y no fue capaz de escuchar los gritos de Ayelia. Cuando terminó con todos los atacantes, tanto la barcaza como Ayelia habían desaparecido. Así que decidió huir a pie de camino hacia el sur. Buscó a la sirvienta por todas partes, pero no fue capaz de encontrarla. ¿Acaso la habían capturado? ¿Asesinado quizá? No parecía haber dejado tras de sí ninguna pista. Semanas después, un golpe político azotó los cimientos del imperio y el Minotauro de la Arena no tardó en caer en el olvido. Ahora Alistar viaja solo, camuflado y sin llamar la atención, y anima a los territorios invadidos por Noxus a resistirse a la vez que lucha en nombre de los desfavorecidos y los maltratados. Una vez que haya conseguido purgar la vergüenza de los recovecos de su alma, tras haber pagado todos sus actos crueles con gestos de bondad, Alistar regresará a las montañas y dejará atrás la rabia que lo persigue. En todas las ciudades en las que para, jamás se olvida de preguntar por Ayelia.